Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mis vídeos y en esta ocasión me gustaría hablar de la rueda de prensa que han dado esta mañana los abogados de Daniel y comentar mi punto de vista, aunque previamente a esto seguramente habréis visto el directo que voy a hacer con Axel y seguramente a las preguntas que me haga él o las que me podáis hacer vosotros en el chat, pues a lo mejor puedo contestar algunas cosas que seguramente a mí aquí se me van a quedar en el tintero porque realmente aquí hay muchísimo que decir y realmente tampoco quiero que sea muy largo. Pero empecemos por lo que han empezado a decir en esta rueda de prensa, que yo realmente como letrada y básicamente casi siempre de la defensa, porque como soy una abogada que cree firmemente en el derecho a la defensa de cualquier ciudadano, por mucho que haya cometido el crimen que haya cometido, hay algunas cosas que no se pueden justificar, pero realmente tiene derecho a tener el mejor abogado posible, tenga o no tenga medios. De ahí que lleve pues casi 15 años en el turno de oficio y tratándolos igual con la misma profesionalidad que si fueran abogados, o sea, fueran clientes de pago, para que la gente lo entienda. Entonces, lo primero que han dicho es que se había detenido a Daniel supuestamente por un tema de inmigración. Resulta que para que haya una detención por inmigración, básicamente, como ha dicho mi compañero, no se puede. Realmente, si tú estás ilegal en un país, se tiene que iniciar un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo tiene unos trámites. Aquí en España, yo en Tailandia no lo sé cómo funcionará porque realmente no sé el procedimiento, pero seguramente, porque tiene que respetar una serie de garantías, se le tiene que notificar que ha cometido un ilícito administrativo porque resulta que a lo mejor la visa no la tenía bien o porque realmente ha entrado sin ningún tipo de autorización o se considera que la visa es falsa, pero todo eso lleva un procedimiento y esa persona tiene derecho a un abogado, a que se le diga por qué se le está imputando un delito de inmigración. Aquí realmente delito no es una falta que conlleva un expediente de expulsión y aquí para que lo entendáis, los extranjeros que están ilegales en nuestro país porque realmente están ilegales, no los que están entrando por las pateras, me refiero a los que pillan por la calle y le piden los papeles y no están legales, pues se le abre un expediente de expulsión y hay dos tipos de expedientes, de preferente o el normal, se diferencian en los plazos de tiempo en los que se va a tramitar, pero vamos, que realmente cuando una persona lo cogen, lo llevan a comisaría, que no es que esté detenido, y llaman a un abogado de extranjería para que se haga cargo de la defensa. Y entonces a ese señor se le toma el domicilio y se le deja en libertad porque realmente no está detenido, simplemente se le notifica el inicio del expediente de expulsión. Y el abogado tiene que hacer alegaciones ante la policía, luego puede hacer otra vez alegaciones y ese procedimiento normal. Y realmente, luego, si no estás conforme, pasa a la delegación, se hace la resolución, esa resolución se puede recurrir y si no te dan la razón en la delegación del gobierno, pues realmente ya puedes poner un recurso ante el contencioso administrativo. Es decir, existen unas garantías para todas las personas que no están legales en España. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque aquí hay gente que no estará de acuerdo y otra gente que estará de acuerdo, eso es otra cosa, pero la legislación está así y hay que cumplirla. Y ellos tienen derecho a unas garantías. Y respecto a los extranjeros, tengo que leeros el artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aquí en España está vigente, pero es que este artículo también está vigente con otra redacción, pero básicamente va a ser lo mismo en todos los países que sean civilizados y que estén sujetos a tratados internacionales, como es el caso de Tailandia, y es que ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Es decir, nadie puede ser detenido por un acto que no constituya delito o falta. Pero realmente ahora es delito grave, delito menos grave y delito leve, porque las faltas ya no existen. Entonces, si seguimos con la rueda de prensa, dicen que Daniel declaró en un primer momento sin abogado y que hubo un policía que se hizo pasar por el abogado. Básicamente ya el procedimiento es nulo de pleno derecho desde un inicio, porque cuando una persona es detenida,
tiene derecho a tener un abogado y tiene derecho a no abrir la boca hasta que llegue el abogado. Y el abogado tiene derecho a ver todo el expediente, es decir, porque se le acusa, que se le diga qué pruebas puede haber. Esto es de cajón, porque realmente si no sabes de qué se le acusa a tu cliente y las pruebas que tiene más o menos la policía, si hay testigos, no hay testigos, si se le ha pillado infraganti in situ o si realmente ha sido una denuncia de unos hechos que han ocurrido 15 días atrás o 30 días atrás, o si puedes pedir algún tipo de prueba porque realmente este cliente es inocente, pues el abogado tiene que saberlo. Y realmente los derechos que tiene una persona que está detenida están en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice directamente, os lo voy a leer porque como yo siempre digo lo mismo y nadie se quiere leer el artículo 520 porque es muy largo, pues os voy a extractar lo que dice este artículo. Dice, la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido, reputación o patrimonio. Es decir, tiene que ser una detención lo más light posible y se tiene que emplear la fuerza estrictamente necesaria, es decir, no puede haber un abuso policial para que la gente lo entienda. Realmente, la persona tiene derecho a guardar silencio, a no contestar alguna pregunta, a manifestar que solo declarará ante el juez, a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. Derecho a designar abogado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527, es decir, que se determine por el juez porque hay unas circunstancias especiales que es la prisión o la detención incomunicada de las personas, pero básicamente eso es muy complicado porque tienen que ser circunstancias bastante serias. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de la libertad. En este asunto, Daniel se pegó más de 48 horas en comisaría sin asistencia letrada, sin poder acceder a los autos que manejaba la policía, sin que se le leyeran sus derechos, o sea que directamente estaban cometiendo, ya os lo diré después, para mi entender, varios delitos como funcionarios públicos del cuerpo de policía de allí, de la isla de Koh Samui, y también tiene derecho a que se le comunique telefónicamente y sin demora injustificada con un tercero de su elección. Esta es la típica llamada de las películas americanas, tiene usted derecho a una llamada. Hasta hace poco en España, pues no, era la policía la que llamaba al familiar o a quien tú decidieras, pero ahora tienes derecho a hacer una llamada. Y yo cuando voy a una comisaría siempre le pregunto al cliente si ha hecho una llamada y si no la ha hecho, realmente la hace delante de mí, porque tiene derecho a comunicar su detención él mismo, a comunicar lo que él quiere a un tercero, ya sea familiar o amigo, porque imaginaros que quiere designar a determinado abogado y realmente ese abogado no le coge el teléfono a la policía y se le pone uno de oficio, porque todo el mundo tiene que tener un abogado. Pues cuando llega el abogado y realiza la llamada al familiar o al amigo que pueda ponerse en contacto con ese letrado, pues a lo mejor se puede conseguir localizar al abogado que esta persona ha querido localizar o que se comunique a sus padres o a su tía o a su abuela o a quien sea que está detenido y que si hay algún tipo de prueba se ponga en contacto con el abogado que le está asistiendo y defendiendo. Entonces, derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país y a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. Este derecho tampoco se le facilitó a Daniel siendo extranjero porque estuvo 48 horas detenido sin que se comunicara esta circunstancia a la embajada, según lo que se ha ido filtrando, porque yo puedo opinar por lo que se ha ido filtrando. Yo no tengo los atestados, no tengo los autos y entonces conforme lo que voy viendo, pues voy haciéndome un croquis, un esquema de lo que pasó, que realmente en el canal de Axel yo entiendo que ya hicimos bastante con lo que se había filtrado porque realmente todo lo que hemos ido diciendo está saliendo a la luz. Derecho a solicitar justicia gratuita y asimismo se le tiene que informar que la duración de la detención y la disposición ante el juez y el procedimiento por el cual se puede impugnar la legalidad de la detención, porque resulta que tal y como ha declarado los abogados de Daniel, que realmente se le detuvo con una orden falsa, un documento falso de deportación con mentiras, se le privó del derecho a tener un abogado y encima se le obligó a,
Oh, es que esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, de verdad, es que yo me hago cruces. Yo no sé si reírme o llorar porque yo pensaba que los tiempos de la Inquisición ya habían pasado, pero bueno, y se le obliga a firmar en un documento sin intérprete en tailandés que realmente recogía lo que ellos habían querido montarse la película y la novela que querían haber montado, siendo que no era cierto y realmente esa declaración no es lo que había dicho, pues entonces con lo cual resulta que los derechos de Daniel brillan por su ausencia y no es que hubiera que quemar, como dice su abogado García Montes, esas pruebas. Es que realmente lo que tendrían que hacer es soltar a Daniel y ponerlo en prisión, perdón, lo tendrían que soltar de prisión preventiva y lo tendrían que poner en libertad con cargos, realmente, porque ahora sí que no hay motivo para una prisión preventiva porque el procedimiento está mal hecho, la detención es nula, ha sido víctima de varios delitos por parte de los policías, y es que no es que sean irregularidades, es que son delitos penales lo que han cometido esos policías, no el sistema tailandés, esos policías en concreto que realmente querían colgarse una medalla y decir que aquí vamos a montar un circo y realmente cogemos a este tonto lava que ha cometido una tontería o ha pasado algo y nos vamos a llevar una medalla, que es lo que suele hacer siempre el Big Joe, colgarse medallas directamente diciendo que es muy bueno y que en los temas más escabrosos siempre está él para salir en los medios de comunicación porque le gusta más la cámara que a un tonto una piruleta. Entonces, entonces también tiene derecho a que se tiene derecho a que se le comuniquen sus derechos en una lengua comprensible para el detenido. Es decir, se le tendría que haber leído sus derechos en castellano, porque ya dije en la primera vez que me entrevistó Axel que realmente Daniel no sabía inglés, que para saber inglés jurídico hay que estudiarlo, porque el inglés chapurreado que hablamos casi todos los españoles cuando salimos de España es un nivel muy básico para mantener una conversación con un turista, pero el lenguaje jurídico realmente hay que estudiarlo y para eso el lenguaje técnico es preciso tener conocimientos específicos. No todo el mundo sabe cómo se dice arresto, no todo el mundo sabe cómo se dice asesinato en inglés y no todo el mundo sabe cómo se dice está usted detenido y ni sabes perfectamente que si es premeditación, alevosía o nocturnidad, porque realmente esto no se enseña en las academias de inglés, ni en la filología inglesa, ni en ningún tipo de sitio en el que te enseñen inglés. También tiene derecho, según el apartado 2 al apartado 3, pues eso, que se le comunique al cónsul, que tampoco es que yo me adelanto, y ya está. Esto es uno de los delitos, uno de los derechos que tiene, ¿vale? El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por uno de oficio y ninguna autoridad o agente se le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho. Es decir, no le pueden decir tú coge este abogado o coge este otro abogado porque realmente eso es ilegal. El que tiene que decidir es el detenido. Y realmente, después de ver que realmente habían ido la policía con un abogado que presuntamente había sido contratado con su padre para que firmara que había destruido la documentación y que se declarara culpable y así tener la condena de cadena perpetua, pues realmente el sistema que están empleando allí, la policía que se encarga de este caso, deja muchísimo que desear porque realmente eso no se puede hacer. Es una aberración, ya no jurídica, es una aberración legal, pero de manual. Es que yo con este tema me enciendo porque realmente entiendo que este chico de verdad está pasando un auténtico infierno, un auténtico calvario, que no hay motivo para que esté en prisión preventiva y que realmente hay otras medidas menos restrictivas de la libertad individual que se podrían haber interpuesto. Y además este chico no tiene ahora mismo la posibilidad de salir de Tailandia porque el pasaporte no lo tiene, el visado supuestamente lo tiene retirado y para salir de la isla obviamente necesita tener un medio de transporte aéreo y para eso lo primero que le van a pedir es un pasaporte, con lo cual no hay riesgo de fuga y yo pienso que sus abogados deberían de solicitar la libertad provisional con obligación de comparecer ante el juzgado las veces que sean necesarias o incluso ponerle un localizador, una pulsera localizadora que aquí en España hay, no sé si en Tailandia habrá, y así acreditar que esta persona va a comparecer en juicio, pero sacarlo de la prisión porque no hay ni motivo ni razón. No existen indicios racionales de que él haya sido el autor de un delito de asesinato con premeditación, que es lo que le están acusando, y tampoco hay riesgo de fuga, ni hay riesgo de que vaya a destruir
pruebas, con lo cual los requisitos para una prisión provisional yo entiendo que en este punto no se dan. Si seguimos con la rueda de prensa, porque es que yo me adelanto y voy diciendo conforme me va viniendo a la cabeza, porque mi cabeza a veces va más rápido que lo que quiero decir. En la primera declaración dice, bueno, dice que en el primer momento a Daniel le prometen una deportación en un plazo de 48 horas y le dan los documentos a firmar. Vamos a ver, la policía no te puede prometer nada porque realmente no está en su mano. Cuando una persona comete un ilícito penal, la decisión va a ser del juez. O sea que si vais a una comisaría, lo primero que tenéis que hacer es cerrar la boca. No habléis con nadie hasta que venga vuestro abogado, ya sea de oficio o sea de pago. Y antes de declarar, hablar con el abogado. Y mi recomendación, siempre digo lo mismo, por mucho que os digan que si declaras te vas a ir a tu casa, mejor cierra la boca, porque mejor pasar 24, 48 horas, que más que nada suelen ser 24, a no ser que sea un tema muy serio, mejor pasar 24 horas en un calabozo que meter la gamba y arriesgarte a tener una pena de prisión que son muchísimos días entre rejas. Así que la gente que ya son viejos conocidos y que ya se saben el tema, no abren la boca, pero mucha gente que realmente no sabe cómo va la justicia, ni cómo va el procedimiento, ni que hay algunos policías que se pueden hacer pasar por simpáticos y por amigos, aquí no pasa nada, y luego va en contra de lo que tú dices, va en contra de lo que puedes manifestar después a raíz de todas las pruebas que hay, entonces mejor cállate, aguántate una noche y ya después ya veremos lo que suele pasar. Realmente, si no hay indicios de que haya cometido un ilícito, pues puedes interponer o puede interponer tu abogado un habeas corpus, porque a lo mejor la detención es ilegal, pero si tú hablas, a lo mejor la cagas y entonces el procedimiento se va a hacer puñetas. Resulta también, pues eso, lo que hemos dicho, que la transcripción de la policía lo cambia, que compró elementos para descuartizarlo, ahí meten la de premeditación, le dicen que no va a pasar por un tribunal de Tailandia, le enseñan la orden de deportación que es falsa porque no estaba firmada por el ministro de Exteriores de allí de Tailandia, y también le dicen que la declaración sin abogado, también la hace sin abogado, y que solo le leen los derechos en la prisión de Consamui. Yo aquí he flipado en colores y por tubos y por todo. Vamos a ver. No se puede detener a una persona sin leerle sus derechos. Eso es delito, porque realmente no le estás informando de los derechos. Y esto es aquí igual que en Tailandia, porque realmente los derechos están en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de Relaciones Civiles que también ha firmado Tailandia. O sea, entonces, que la gente no diga que es que no se puede interpretar el derecho tailandés porque en España es de una manera y en Tailandia es de otra, cuando estamos en un mundo globalizado y la gente y los estados tienen que hacer caso a los tratados internacionales que han firmado y que existe una declaración de derechos humanos internacional que realmente hay que respetar. Otra cosa es que en otros países no se respete y sea un poquito más complicado porque tengan un régimen más cerrado. Pero si ese país ha firmado ese tratado internacional, ese tratado internacional está dentro de su ordenamiento jurídico y por lo tanto tiene que respetarlo. Es igual que si España firma un tratado internacional o le dan una directiva europea y no lo traslada. Está firmado por España y es obligatorio el cumplimiento. Y por eso muchas veces nosotros utilizamos legislación europea y nos referimos a tratados internacionales y lo ponemos todo en los escritos. No solamente utilizamos lo que es la legislación estatal, es decir, la española. Me ha hecho mucha gracia, ya hemos dicho, que es que yo lo he flipado, cuando han dicho que en la reconstrucción de los hechos o en la inspección ocular no había habido autorización judicial. Vamos a ver. Cuando hay un detenido, lo primero que tienen que hacer es leerle sus derechos. Después, tienen que dar parte al juzgado que esté de guardia, porque allí en Tailandia también tendrán juzgados que se encarguen de estos asuntos de los detenidos. A lo mejor se llaman de otra manera, pero aquí en España se llama juzgado de guardia y siempre, todos los días, aunque sea Navidad, Año Nuevo, días de guardar, hay un abogado de guardia, hay un juez de guardia, hay un fiscal de guardia, hay un secretario judicial de guardia y están los funcionarios de guardia. Están 24 horas abiertos. Le da igual exactamente el día que es. Entonces, ¿se tiene que dar traslado?
al juez que esté de guardia poner a disposición a esa persona después de haberle leído sus derechos, de haber sido asistido de un abogado, de haber dicho si va a declarar o no va a declarar, va a pasar a disposición judicial. Entonces, cuando llega a disposición judicial, ahí se le tiene que volver a leer sus derechos. Y es el juez, en base a lo que consta en los autos, en el atestado policial, las declaraciones y todo lo que tenga que ver con eso, realmente decreta si hay prisión provisional o hay libertad con cargos. Aunque haya libertad con cargos, el juez va a seguir para adelante y va a decir, hay que hacer una reconstrucción de los hechos, tiene que ordenar al juez, hay que hacer una inspección ocular. Pero todo eso tiene que salir de un juez, no lo puede hacer la policía porque sí, y menos sin estar presente su abogado, con lo cual no es que esta instrucción sea lo peor que he visto en mi vida, es que no he visto jamás lo que estoy viendo aquí en este procedimiento. Considero que se podrían iniciar acciones penales contra los miembros de la comisaría que han efectuado estas actuaciones, porque aparte de imputarle un delito que no es y no ha quedado acreditado porque él no ha confesado eso, se han vulnerado todos los derechos, pero es que además han cometido el delito de detención ilegal. Y el delito de detención ilegal consiste básicamente en detener a una persona sin justa causa, porque realmente por lo de la visa, que aparte tendrían que acreditar que estaba ilegal, porque si entró en el país el día 31 o el día 30 y tenía la salida el día 23 por cambiar de hotel, no pueden decir que has cometido una infracción de extranjería. Y aunque te hubieras cambiado de hotel, eso no es motivo suficiente para detenerte, con lo cual la causa de la detención es nula de pleno derecho. Y aparte, que si estás allí legalmente como turista tienes un plazo de tiempo para estar. Eso no va en función de si te cambias de hotel o no. Directamente estás allí con una visa de turista y son 30 días. No te pueden decir que no. Y además, realmente todo lo que están diciendo a mí tampoco me cuadra mucho porque realmente si él dejó el pasaporte supuestamente a la de las motos, como leche se identificó para hacer el check-in y el check-out, porque la documentación es directamente el pasaporte cuando sales de España. Pero vamos a dejarlo así porque aquí hay mucha cosa que yo sigo diciendo que esto es un montaje y vamos a dejarlo así porque muchas veces realmente no se puede demostrar en una sala lo que pasó y hay que tirar por la opción menos mala. La detención ilegal en España está en el artículo 165 y es de 4 a 6 años, pero siendo funcionario o funcionario policía o cualquier otro funcionario público que detenga ilegalmente, es decir, que prive de libertad a una persona sin justa causa, sin justa razón, que no haya cometido un ilícito penal y esté investigado por un ilícito penal en el que se le hayan leído sus derechos constitucionales, aquí en la China y en mandarina, que te da igual, le tienen que leer sus derechos y decirle usted está detenido por esto y no estar 48 horas en la policía ahí sentado esperando a ver si me deportan a España porque me han dicho que si colaboro me van a mandar a España, pues esa detención ilegal de 2 días lleva una pena aparejada de 4 a 6 años de prisión. Y si eres funcionario público, es la mitad superior, es decir, de 5 a 6 años. Incluso se puede poner un poquito más dependiendo de lo que hayas hecho. Y aparte, es inhabilitación para el cargo. Te tienen que inhabilitar, o sea, pierdes el puesto de trabajo porque has utilizado tu puesto de trabajo para cometer un ilícito penal. Entonces, en lo que estaban diciendo en la rueda de prensa, yo también considero que hay 2 delitos de falsificación de documento público cometido por funcionario. Primero, le dieron a... Es que esto ya es que esto es de chiste. Esto es para que hagan una serie de Netflix y siento reírme ya, pero es que de verdad, sí, es que es para llorar. Si yo estuviera en la posición de este hombre, yo cuando salga no sé, no sé realmente cuando acabe el tratamiento psicológico que va a necesitar lo que haría, porque de verdad han cometido con él una auténtica barbaridad, atrocidad. Y es que yo creo que las palabras se quedan cortas realmente simplemente para colgarse una medalla un policía corrupto como el Big Joe y que directamente salía en todos los medios de comunicación, que han cometido más de un delito, pero yo estoy diciendo unos cuantos que yo considero que encajan en lo que estaba haciendo la policía tailandesa, concretamente el Big Joe y su equipo. Un delito de falsificación de documento público porque realmente cogieron un documento que se supone que era una orden de deportación
que no iba firmada, que realmente la hicieron en el ordenador, porque aquí se tienen modelos, y se la dieron a firmar a Daniel y consta su firma, y entonces le engañaron y con una intención fraudulenta de estafar a esta persona en sus expectativas. Bueno, digo estafar para que la gente me entienda, pero es un engaño burdo. Realmente consiguieron que él declarara algo sin abogado, cosa que es ilegal, pero realmente esa confesión, como se ha sacado con medios ilícitos y por medio de un delito de falsificación de documento público, es nula de pleno derecho. Primero, porque no había abogado y segundo, porque ha sido obtenida con violación de los derechos fundamentales y con la comisión de un ilícito penal. Pero es que además, si seguimos, hay otro delito de, falsificación de documento público. Además, este delito primero sería de 3 a 6 años de prisión, más la inhabilitación, ¿vale? El segundo delito que tienen de falsificación de documento público es la declaración de Daniel. Y digo por qué, porque han cambiado los hechos. Si él estaba diciendo que había sido una discusión porque él y la otra persona intentó agredirlo sexualmente y dijo desde un principio agresión sexual y él se defendió, él tenía marcas que además la policía hizo las fotos y luego en la declaración, gracias a Dios que estaba grabado y que allí realmente llevan una maquinita, como dije yo, que la declaración tenía que estar grabada, porque si no, este chaval se pega allí toda su puñetera vida, incluso con cadena, con la pena capital, directamente con la pena de muerte, porque realmente a lo mejor no se podría haber probado, pero gracias a Dios, como ya sabemos cómo funcionan esos países, pues muchas veces las grabaciones, que aquí tendrían que hacer lo mismo, grabarse las conversaciones y grabarse las declaraciones, igual que se hacen los juzgados de guardia, pues realmente también tendría que grabarse. Como está grabado y esta persona no dijo lo que se recogió en un atestado policial firmado por los policías tailandeses y se supone que también por Daniel, modificar la declaración de un detenido y falsear los hechos de la declaración constituye también un delito de falsificación de documento público. ¿Por qué? Porque siempre he dicho lo mismo, que tú tienes que decir lo que quieras decir, que si quieres decir que estás en Marte, te van a recoger que te has ido a tomar una cerveza a Marte, es un ejemplo muy burdo, pero para que la gente lo entienda, si tú declaras algo, te tienen que coger palabra por palabra lo que tú estás diciendo. Y es más, tienes derecho a leer la declaración en presencia de tu abogado, porque siempre va a estar ahí, lo puedes leer y si no estás conforme, la cambias. Y si quieres añadir algo, lo puedes añadir. O sea, que las garantías procedimentales es lo que tiene que haber y realmente si no las hay, pues hay nulidad de actuaciones y eso tampoco se puede tener en cuenta en un tribunal. Y respecto a la asistencia letrada, también tengo que decir que cuando un abogado va a asistir a comisaría a un detenido, el detenido no sabe ni el número de colegiación ni el número de licencia y muchas veces ni siquiera tiene el nombre del abogado, porque dependiendo del abogado que toque, pues le dicen, este es tu abogado de oficio o la que tal, no declares y nos vemos mañana en el juzgado. En cambio, hay otros abogados como yo y como otros de mis compañeros y cuando vamos a una comisaría o a una guardia civil, realmente nos presentamos cuando vamos a hablar con el detenido con anterioridad a que declare, nos identificamos con el nombre. Yo no suelo decir el número de colegiada porque lo veo ridículo, pero si hace falta lo puedo decir, no tengo ningún problema. Y este individuo, la persona que estoy atendiendo, cuando pasa a disposición judicial, obviamente, porque antes no tiene acceso a sus pertenencias, cuando pasa a disposición judicial y se le entregan sus pertenencias, se le hace entrega de una tarjeta de visita con el nombre, el número de colegiada y realmente con el teléfono y las formas de localización del abogado, en este caso la mía. Y así actuamos muchísimos compañeros, pero eso es una vez que has pasado ya a disposición judicial y te dejan en libertad, porque en comisaría no le van a dejar tener tu tarjeta con tu identificación. Así que sepa él quién era la abogada y el número de licencia es otra cosa que han manipulado burdamente la policía. Otro de los delitos que cometieron la policía con la detención de Daniel es obstaculizar la asistencia letrada. Vamos a ver. Cuando uno es detenido, tiene que saber que tiene derecho a un abogado. Y si no está el abogado, la policía no puede hablar contigo. Esperar y esperar, esperar hasta que venga el abogado de oficio, tarde mucho o no tarde tanto, tienen que esperar. Realmente, cuando a una persona la detienen, hay 8 horas para ir a asistirla aquí en España. Bueno, había 8 horas, ahora son 3, que lo modificaron.
Entonces, puede esperar la policía tranquilamente 3 horas a que vaya un abogado de oficio o el de abogado de libre designación, que eso suelen tardar menos, porque claro, la salida se la van a pagar muchísimo más que un abogado de oficio, y realmente el abogado tiene que estar allí cuando vaya a declarar su cliente, pero antes de que empiece la declaración. Y si realmente durante ese tiempo la policía estaba hablando con el cliente, todo lo que les haya contado no puede constar en los atestados, y si consta es nulo de pleno derecho porque se ha realizado sin las garantías necesarias. Para que la gente lo entienda, es mejor callar porque todo lo que tú digas va a ser utilizado en tu contra. Mira las películas americanas porque realmente es así. Mejor la boquita cerrada hasta que venga mi abogado y me recomiende qué es lo que tengo que hacer. Y también hay otro delito, pues eso, que porque no le leyeron los derechos. Es decir, es que hay varios delitos. Hay 2 delitos de falsificación de documento público, una de detención ilegal, otro delito de obstaculizar la asistencia letrada, otro delito de lectura no leerle los derechos, y realmente yo considero que este tema es una auténtica burrada, y recomendar también un abogado, como pasó yendo con un abogado que nadie había contratado allí para que le firmaran una declaración falsa, es otro intento de falsificación de documento público, porque realmente se le estaba intentando hacer que firmara una confesión que él ni entendía ni estaba en su idioma, y que realmente le estaban involucrando innecesariamente en un delito que no había cometido, y esto es horroroso, básicamente. Yo no entiendo cómo estos policías no están inhabilitados directamente y por qué no se ponen medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque si esto le ha ocurrido a Daniel, vete a saber lo que les ha podido ocurrir a otros turistas o a otros ciudadanos que estén allí, como los birmanos, y todo esto que ha pasado en este país, porque realmente yo considero que no es que haya sido el país, sino realmente habrá sido esa comisaría y la manera de proceder de la policía, que por intentar ganarse 4 duros cometiendo un delito de revelación de secretos y filtrando todo lo que han filtrado a la prensa, incluso yendo a comisaría a decirle lo que tenía que hacer una reconstrucción guionizada, un teatro para que saliera en todos los medios de comunicación, cuando realmente esas cosas no se pueden filtrar porque hay secreto de las actuaciones judiciales. Considero que hay motivos suficientes para anular todo el procedimiento, y cuando digo todo, es todo el procedimiento, dejar a este chico en libertad, aunque sea provisional con cargos, porque si realmente hay una muerte, eso se va a juzgar, pero el fiscal debería de modificar el informe fiscal que tenga allí realmente, y en vez de decir que es un homicidio, o sea, en vez de decir que es un asesinato, tendría que haber dicho que era un homicidio por imprudencia, cambiar la calificación jurídica y que se hiciera una vista de urgencia para que esto se cambiara realmente, y que se decidiera si estas pruebas que han obtenido la policía se tienen que tener en cuenta, o si no se tienen que tener en cuenta, o si inicia una investigación interna para saber quién es el autor de estos hechos que son imputables a la policía que estuvo allí, pero realmente esto hay que individualizarlo y hay que saber quién ha hecho esto, quién es el responsable, quién dio la orden de que se hicieran todas estas burradas jurídicas, a esta persona apartarla directamente de oficio, suspensión de empleo y sueldo, que se suele llamar, inicia una investigación, un expediente sancionador, expulsarlo del cuerpo directamente, y que esta persona acabe en prisión, porque si esto se lo ha hecho a Daniel, también se lo habrá hecho a más gente. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. No quiero daros la murga porque realmente en el directo de Axel quiero dejar algo para poder decir, porque esto lo estoy grabando con anterioridad, pero realmente es todo lo que están diciendo, lo que llevamos diciendo en el canal desde el principio. Yo en la primera entrevista dije que habría que ver cómo se había sacado esa confesión. Yo pensaba que había habido trato degradante por parte de la policía a Daniel, cosa que no descarto por mucho que no se haya dicho, y que hayan dicho que ha sido con engaño y con delitos de por el medio cometidos por funcionario público para obtener un beneficio económico, que eso también ya clama al cielo, que si cobran poco, pues que se les suban los sueldos, pero que no utilicen a la gente para llenar sus arcas personales, porque realmente eso es deplorable y es inmoral y es de todo, porque es que no lo entiendo, no lo logro entender. Tampoco
Se sabe realmente la causa de la muerte porque los forenses no han sido capaces de determinar la cosa bastante increíble porque realmente con una cabeza es bastante complicado. No habían encontrado el arma, han cambiado de versión todas las veces que han querido. Realmente los cuchillos ensangrentados que decían que habían encontrado, resulta que yo considero que todas las pruebas que han ido saliendo en los medios de comunicación han sido puestas por la misma policía para justificar la versión, la novela que escribieron en la confesión de Daniel. Es un montaje de manual y realmente ni ha habido, no ha habido asesinato con cuchillos, ni ha habido apuñalamiento, ni ha habido degollamiento vivo, como dijeron en un principio, y realmente se les ha caído todo el equipo. ¿Por qué? Porque Daniel tiene una buena base, porque realmente sus abogados son muy buenos. Y respecto a los abogados que tuvo Daniel en un inicio, también tengo que decir que los abogados de oficio no todos somos como estos abogados que tuvo, que realmente vinieron, permitieron que hicieran lo que hicieran, no le llevaron la contraria a la policía, no defendieron los derechos de Daniel, vulneraron el código deontológico de cualquier abogado que se precie, por mucho que vayas y sepas que a lo mejor no lo vas a cobrar porque estás actuando de oficio y esa persona no tiene medios o está en una situación que no va a presentar ningún tipo de papel ni de documentación para que se le conceda el beneficio de justicia gratuita, pero sí existe algo que se llama profesionalidad. Y tú cuando vas a atender a una persona que está detenida, pues como está privada de sus derechos, lo primero que tienes que hacer es velar por ellos, que para algo eres abogado y para algo juraste el código deontológico y juraste que ibas a respetar la Constitución y a defender a tu cliente con todas las garantías. Y realmente, respecto a los otros abogados que han ido pasando, yo considero que también han vulnerado el código deontológico porque solo hacían que hablar y hablar y hablar con la prensa. Incluso se ha llegado a decir que el abogado de Daniel, de Pago, el Cunanan, va a ir a declarar contra su cliente, cosa que yo considero que el tribunal, si realmente es como dicen los abogados de Daniel, no lo va a permitir, porque realmente hay sentencias de los tribunales superiores de Tailandia que no admiten esta forma de actuar de la policía y que un abogado vaya a declarar contra su cliente, porque realmente el sistema tailandés no es que no funcione, como han intentado hacer ver, simplemente que lo que no funciona es la actuación policial de determinadas islas que se creen que todo el monte es orégano y como aquí los que mandamos somos nosotros, pues realmente hacemos lo que nos da la gana. Y han pegado en callo porque realmente Chip Ras, Balfagón y Montes saben muy bien lo que se hacen. Y para todos esos bocazas, bocachanclas que ponían el grito en el cielo, que han dicho que esto es un asesinato, que han incluso cogido uno de mis vídeos en los que yo explicaba la diferencia de asesinato, homicidio doloso y homicidio por imprudencia, y esto va por Javi Oliveira, creo que se llama, y diciendo que ese, claro, la gente no sabe. No, la gente no sabe, que sepáis que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, y eso está en el Código Civil. Con lo cual, antes de hablar y decir que es un asesino confeso y seguir diciendo asesino confeso, lo que tenéis que saber es que hay que decir presunto, que yo siempre digo lo mismo. No podéis ir manteniendo que es un asesino confeso, dejar a todo el mundo como unos inútiles, desprestigiar a Axel y a mí en vuestros canales y en redes sociales diciendo que somos unos desgraciados y que fíjate lo que estamos haciendo, que nos estamos poniendo del lado de un asesino para ganar 4 duros, porque esos 4 duros que habéis ganado, resulta que como salga Daniel de todo esto y va a salir porque no es culpable de un asesinato, ni es chapero, como lo habéis llamado, ni otras tantas cosas que habéis dicho de él, realmente a mí me va a gustar cuando os pongan unas demandas por vulnerar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de Daniel, y os toquen bastante el bolsillo, porque realmente os habéis pasado 3 pueblos, tanto con Daniel como con la familia de este chico. Y realmente habéis dañado no solo la reputación de Daniel, sino también la de su padre y su madre, y eso les ha afectado a nivel laboral, a nivel moral y a nivel familiar. Y eso lo vais a tener que pagar. Y yo me alegraré muchísimo cuando se determine y salga la bomba de que este chico va a salir en libertad provisional con cargos, pero no con un cargo de asesinato, sino con un cargo de homicidio por imprudencia, cuando mucho,
lo máximo que pueda ser es un homicidio por imprudencia y encima existen atenuantes, no, eximentes, como la legítima defensa. Así que para todos aquellos que nos habéis criticado, os chincháis, porque teníamos razón Axel y yo y estoy más feliz que una perdiz. Y realmente voy a intentar confiar en que la justicia tailandesa, es decir, los jueces de Tailandia, como dice tanto García Montes como Chipirras y Balfagón, van a tener la decencia de quitar todas estas pruebas, que a mí también se me hacía bastante raro que primero hubiera una puñalada, después hubiera una sierra, luego no estuviera una sierra, luego hubieran unos cuchillos, no eran los cuchillos, que los que compró no los utilizó. Y yo decía, esto es una telenovela, pero vamos, de salseo, pero vamos, es increíble. Entonces, como yo entiendo que hay motivos suficientes para quitar todos estos elementos, realmente a ver si hay alguna noticia bomba y antes del día 9 nos dicen que este chico sale en libertad provisional, aunque tenga que estar en Tailandia, porque realmente no se merece estar en una prisión por un accidente, por una pelea, por una defensa legítima contra una violación. Porque realmente, si esto le pasa a una mujer y es la mujer la que lo hace, todo el mundo diría, oh, es que lo ha tenido que hacer y se ha vuelto un poco neurótica, ha entrado en shock y ha tenido que deshacerse del cuerpo porque nadie le iba a creer. Pero claro, como es un hombre, está peor mirado. Hacéroslo mirar porque un hombre y una mujer somos exactamente iguales y podemos ser víctimas de una violación, de una agresión sexual o de cualquier otro tipo de delito. Así que esto no va por géneros, va por personas, que realmente hay que mirar la persona, que es el sujeto que puede ser objeto de un delito y no calificarlo directamente en función de sea hombre o mujer o que realmente sea un hombre pero que se autoperciba mujer, que entonces ya las cosas cambian. Las tonterías de género aquí las vamos a dejar. Aquí tratamos personas, no géneros. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.